Usted está escuchando Noticias 710, el grande del sábado, a través de Radio Mambí, la grande. Y es habitual a esta hora el contacto con Vila Real, Portugal. Allí tenemos a nuestro experto en temática internacional, temas vinculados a la Unión Europea y noticias de actualidad. Luis Gómez, otro de los profesores que tenemos el privilegio de tener aquí en nuestros momentos informativos. Bienvenido, feliz sábado. Muchas gracias, Yasmani. Buenas tardes. Un saludo especial para nuestros oyentes de la Radio Mambí. En el verano pasado había dicho aquí, en este espacio, aquí en la Radio Mambí, de política, de análisis de la política en Europa, que el tema de inmigración sería uno de los temas que más se iría a escuchar, más se iría a debatir y que más polémica iría a provocar. Así es, no solamente en Europa, pero también aquí en Estados Unidos, desde la victoria, desde las elecciones para la presidencia de este país y después ahora con el gobierno de Trump. Verdad que Europa es un problema que tiene que ser resuelto y falta todavía unanimidad en el espacio de la Unión Europea para que eso pueda ocurrir. Pero los países, las dinámicas nacionales de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea tiene provocado un conjunto de daños políticos, podría decir así mismo, que en la vuelta de este tema, y por eso mismo las poblaciones sobre todo tienen presionado a los gobiernos a tomar posiciones, y cuando el gobierno no toma posiciones claras, los gobiernos se tienen dimitido. El caso de Alemania, que el primer ministro alemán, el chancler Scholz, que tuvo que dimitirse porque no tenía un gobierno mayoritario y los partidos de coalición, que soportaban su gobierno retiraron su apoyo político y se tuvo que dimitir, y ahora en febrero va a haber elecciones para este país. Pero no obstante eso, una votación esta semana que pasó, liderada por los conservadores relativamente a temas de migración, la propuesta de los conservadores de derecha ha tenido la aprobación del Parlamento. Las propuestas de la oposición fueron aproyadas también, para poder ser aprobadas en general por la extrema derecha. Y esto causó un repudio. Pero en primer lugar, ¿qué propuestas eran esas? Se piden más medidas de seguridad y para el cierre de las fronteras, de las puertas del país, de Alemania, a la inmigración ilegal. Friedrich Merz, el líder conservador alemán y que posiblemente será el próximo chancler, o sea, el primer ministro de Alemania, presentó en el Parlamento alemán este conjunto de propuestas. Y esto todo después de un ataque hace pocos días con cuchillo a unos ciudadanos por parte de un ciudadano afgano. O sea, un ciudadano de Afganistán atacó con cuchillo ciudadanos alemanes. Y naturalmente que creó un repudio en toda la sociedad alemana. La extrema derecha apoyó estas medidas de Merz y hubo un disgusto social porque Merz no había rechazado el apoyo de la extrema derecha alemana. O sea, hay un cordón sanitario, digamos así, desde la Segunda Guerra Mundial, que ahora se rompió relativamente a apoyos de partidos del arco del poder, ¿ok?, con la extrema derecha. Entonces, hubo aquí los partidos de izquierda, naturalmente, incluso la ex chancler Merkel criticó a Merz por romper un tabú al aprobar una propuesta con el apoyo de la extrema derecha alemán, que va posiblemente a quedarse en segundo lugar en las próximas elecciones de febrero para el gobierno alemán. Que las medidas no vinculantes con posibles consecuencias jurídicas propuestas por los conservadores fueron aprobadas en el Parlamento y fueron aprobadas con
la alternativa para Alemania, que es el partido de la extrema derecha. Esto causó un repudio en toda Alemania, pero lo que es cierto es que la mayoría de los ciudadanos le encantó que estas propuestas pudieran ser aprobadas. También el primer ministro francés, el nuevo, o sea, el segundo desde septiembre del año pasado, de 2024, François Bayrou, también afirmó que Francia tiene la sensación de sufrir una avalancha migratoria. Y esta frase, al decir que Francia está sufriendo una avalancha migratoria, generó mucha controversia en Francia. Sabemos aquí, porque muchas veces tenemos discutido también en este espacio, que el Parlamento francés está dividido en varias partes. Tenemos los del centro de Macron, tenemos con igual porcentaje aproximadamente la izquierda, la coligación de izquierda, con la izquierda trotskista con los verdes, y tenemos el partido de Marine Le Pen, la ultraderecha, la extrema derecha, por otro lado. Entonces, los partidos de izquierda rechazaron completamente esta afirmación del primer ministro francés. Pero recordamos que uno de los partidos de la coligación de la izquierda, que el Partido Socialista, había viabilizado el gobierno francés, el gobierno de Bayrou, hace 2 semanas, cuando negó aprobar a favor una moción de censura, o sea, una moción para que el primer ministro cayera, su gobierno cayera, presentado por la extrema izquierda. Pero este aliado de Bayrou suspendió la participación en retaliación a esas frases, esas declaraciones, en las negociaciones para el presupuesto de 2025. O sea, una de las mayores economías del mundo y de Europa, Francia, no tiene ahora, en el día de hoy, día 1 de febrero, no tiene un presupuesto aprobado para 2025. Es que traduce exactamente la crisis que está atravesando este país. Por eso los analistas políticos dicen que esta frase de Bayrou, o sea, que Francia está sufriendo una avalancha migratoria, fue inspirada en declaraciones anteriormente citadas por Jean-Marie Le Pen, o sea, el padre de Marine Le Pen, el fundador que se ha muerto hace poco más de un mes, el fundador de la extrema derecha francesa, y fue por eso mismo repudiados por unos de sus apoyantes, los socialistas, y naturalmente por la izquierda en general, pero aplaudidos por el partido de extrema derecha y por Marine Le Pen. ¿Qué es que hay por detrás de esto? Muy simplemente el siguiente. Sabemos aquí perfectamente que hay una crisis económica y una crisis institucional en Francia. No hay estabilidad gobernativa. Francia, desde septiembre, ha tenido 2 primeros ministros, que es bastante grave. El año pasado ha tenido 3 primeros ministros. Y esto genera una estabilidad institucional muy grande, muy preocupante también. Por eso mismo, esta frase del nuevo primer ministro François Bayrou es claramente una echar la mano a la extrema derecha. Es como firmar un pacto de no agresión. O como firmar un pacto para que la extrema derecha pueda viabilizar el presupuesto de 2025. Naturalmente que esto va a tener consecuencias porque el Partido Socialista va a dejar de apoyarle. Pero el apoyo del Partido Socialista era muy instable, generaba mucha instabilidad. No había cohabitación posible entre el Partido Socialista y la extrema derecha en el apoyo a su gobierno. Por eso, François Bayrou, en mi punto de vista, ha hecho una opción, prefiriéndose hacer un pacto estratégico no formal con la extrema derecha francesa que le podrá garantizar el presupuesto de Estado para 2025. Esta es una lectura bastante personal, pero en los próximos meses yo creo que la historia me va a dar razón, porque esta es la lectura política que se puede retirar de esto. Para terminar, Yasmani, tenemos otro país en Europa, no en la Unión Europea, en una crisis institucional y política. Estamos hablando de Serbia, un viejo aliado de Putin, pero que no integra la Unión Europea. Bueno, el primer ministro serbio se dimitió después
de que el derrumbe de un tejado de una estación de tren en Novi Sad, o sea, en la periferia de la capital de Serbia, de Belgrado, provocará la muerte de varias personas. Este incidente desencadenó una explosión de descontentamiento en la sociedad, sobre todo movilizado por la comunidad universitaria, profesores y estudiantes. Hubo protestas y movilizaciones masivas contra el gobierno, que, en conclusión, el primer ministro serbio no pudo resistir a la presión y a las manifestaciones sociales y se ha dimitido y ha caído su gobierno. La población reclama sobre la inflación, sobre salarios bajos, pero el primer ministro dice que el país con mayor crecimiento de Europa es forzosamente Serbia, imagínense. Pero la población no siente y no se refleja esa situación en la vida cotidiana de ese país. La gente tiene, según especialistas, cada vez más necesidades y hay más pobreza. Parece que quiere provocar una crisis en el gobierno y posiblemente se presentará a las elecciones para demostrar que el pueblo está con él. O sea, es un auténtico, digamos, gobernante al estilo de Viktor Orbán de Hungría, con mano de hierro, pensando que mismo con contestación social la población está con él. Segundo fuentes que yo tengo inclusivamente desde Serbia, que he hablado esta semana, parece que es mismo así. O sea, no hay una alternativa política y democrática para este primer ministro, el primer ministro serbio, y parece que él mismo se va a presentar y hay una gran chance de poder ganar las elecciones. Yasmani, te actualicé en este espacio de tiempo las dinámicas políticas en Europa y en la Unión Europea en particular, y te deseo una excelente tarde, un excelente fin de semana, así como nuestros queridos oyentes aquí en la Radio Mambí. Buenas tardes. Gracias a Luis Gómez, siempre nos pone al tanto de todos estos temas que han tenido relevancia en materia informativa la semana que está casi acabando.